Y hay una pregunta que te voy a hacer a ver si nos mojamos un poquito. Bashar al-Assad y su gobierno, ¿no? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Son regulares? ¿Qué pasa con él? Porque por un lado hay varias cosas, ¿no? Por un lado, se alude mucho al término Ba'ath, que no deja de ser una suerte de socialismo árabe, que busca la unidad entre y que no hayan fronteras entre diferentes países que comparten una cultura, una lengua, unas cuestiones, y detrás de lo Ba'ath ha habido muchísimos partidos, muchísimas corrientes y muchísimos líderes, muy enemigos prácticamente todos de Occidente, porque claro, que aquello se una bajo una bandera un tanto izquierdista, pues nunca ha interesado demasiado, entiendo yo. Pero claro, por otro lado, eso mucha gente pone encima de la mesa que Bashar al-Assad, independientemente de que forme parte del partido Ba'ath, lleva desde X tiempo, desde su padre, gobernando, que se ha alejado de los preceptos originales del partido y que lo que ha hecho es imponer con su rabo lo que pasaba bajo su gobierno y lo que no pasaba, con cierto autoritarismo, con presos políticos y con cierta vulneración de los derechos humanos, que en algunos casos parece que es bastante grave, pero por otro lado también se alude a que mantuvo ciertas estructuras democráticas y cierta permisividad, por ejemplo, en cuanto a mantener el Estado laico y que cualquiera pueda profesar su religión, y no ha tocado nunca el tema de la libertad religiosa y que ahí conviven cristianos y que es un crisol bastante donde hay una convivencia bastante buena. Es decir, se han puesto sobre la mesa atributos tanto positivos como otros que dependen más de tu opinión, como muy negativos, aparte de los intereses geopolíticos que puedan haber o que no puedan haber. Y luego todo eso comparado con ¿es mejor esto o lo que viene ahora? ¿Vale? Entonces, ahí dejo la pregunta. Buah, es que son muchas cosas. Yo no tengo problema porque nosotros entramos siempre en este tipo de cosas. La gente que nos conoce sabe que nuestra línea es bastante clara. Depende de para quién. Es que el bien y el mal es un poco la línea de la superioridad moral que a veces tenemos en Occidente, de lo que está mal hay que derrocarlo y hay que intervenirlo, y lo que está bien se le tolera todo. Cuando mismamente pueden ser gobiernos con políticas parecidas en un lado y en el otro. Puede ser que ahora mismo Arabia Saudí sea bueno, y hace gracia ver a Arabia Saudí que le exigió a Siria que organizara elecciones libres para entrar en la Liga Árabe, cuando, bueno, Arabia Saudí es una monarquía absoluta, ¿no? Es como, bueno, pues entonces entiendo que hay un discurso que vale para unos y para otros no. Es como lo de las actas famosas, ¿no? Pues hay países donde puedes tener unas elecciones con un 90% del voto para el presidente sin opositores y no pasa nada, se le felicita. Y eso se ha hecho en decenas de países. Y en otros, pues bueno. Entonces la cuestión aquí es ¿para quién? Y es que para nosotros, Occidente no era bueno, porque no estaba alineado con nosotros, pero es que ni siquiera es comparado con otro país, comparado consigo mismo. Bashar al-Assad era recibido con honores en España, fue recibido en Andalucía una década antes para hacer esas conmemoraciones importantísimas en Córdoba que se hicieron, y bueno, era un hito histórico. Bueno, ¿cómo no va a venir esta persona que es súper importante para nosotros y que tiene unos lazos culturales por la dinastía Omeya, ¿no? Que ahora está tan, se comenta, ¿no? Por la mezquita en la que ha entrado el nuevo líder de HTS, y de repente pasa a ser malo en el momento en el que ya no nos interesan geopolíticamente su permanencia. Entonces, eso se responde así. Para unos es bueno, para otros es malo, dependiendo del momento y del interés, pero no necesariamente por sus políticas. Ahora, si vamos a lo concreto, que es justo lo que creo que tú has delineado, efectivamente ningún gobierno que tenga presos políticos o que pueda llevar a cabo una represión va a ser bueno para esa parte de la sociedad que considera que son opositores y que están siendo reprimidos. Pero eso pasa en todos los países, aunque en algunos pasa pues con torturas o pasa con elementos que has comentado y que son pues dramáticos, ¿no? Luego, que el gobierno que venga sea malo o bueno en función de estos estándares tampoco justifica lo anterior, ni que el anterior fuera malo o bueno justifica lo posterior con lo que va a venir, que probablemente sean por cómo es su ideología, no por... Es como leerte el programa electoral, es que lo van diciendo abiertamente, ¿no? Que si va a haber policía de la moral, que a lo mejor en Irán nos parece un drama, pero cuando ocurre en Alepo no se dice nada, ¿no? O que si va a haber ciertas prohibiciones según unos preceptos más estrictos de la Sharia y la ley islámica.
pues es que entonces depende. Para ellos eso es maravilloso. Para una persona integrista religiosa, yo creo que para países como los más radicales, ¿no? O algunas monarquías árabes quizá puedan tener alguna coincidencia. Eso pasó con los talibanes. Cuando se hicieron con el poder, tenían una línea muy parecida a la de Arabia Saudí en algunas cosas, pero no se llegaron a reconocer porque es como reconocer al malo, ¿no? Pero aún así, o Qatar, sobre todo a Qatar, creo que tenía una cercanía mayor. A lo mejor pueden estar satisfechos con este gobierno, pero Irán podía estar satisfecho con el anterior y no necesariamente tienen las mismas líneas, ¿no? O sea que un poco depende de para quién y depende de cuáles sean los intereses, yo creo. Claro, se ha comentado mucho, de hecho, la simbología, que es un aspecto que a mí me gusta mucho, ¿no? Que claro, la bandera de Siria tiene los colores que representan la unidad del mundo árabe, ¿no? Los colores de lo Ba'ath, digamos. Y ellos tienen la bandera que representa el islamismo, ¿no? Que está más relacionada Sí. con el islamismo. Entonces, al final, aunque sí que es verdad que hay cierto relativismo moral en función de para quién y para qué, claro, desde el punto de vista de los derechos humanos, evidentemente, como comentan por el chat, pues eso, hay que escoger, ¿no? Entre un gobierno que tenía una cárcel donde torturaba a decenas de miles de personas o donde la oposición estaba poco tolerada, la democracia estaba en entredicho, etcétera, o un gobierno que va a imponer un sistema probablemente similar, pero bajo unos preceptos distintos. Lo que sí que critica mucha gente es que, claro, en función de los intereses geopolíticos, la lectura moral es distinta. Ahora, a la que han llegado estos, que además vienen de Al Qaeda y están muy. Que decir, ahora van de moderados, pero ya sabemos, si nos fiamos de Afganistán, lo que puede pasar. Es verdad que han tenido algún gesto, y hay que decirlo, como mantener al gobierno, pero o prácticamente la misma estructura, y negociar con él esa transición, ¿no? Que dices, bueno, no está mal, que decir, no os ha pasado a todos a cuchillo, está bien, y has permitido que las estructuras de poder se queden, que eso, pues bueno, no es muy típico del autoritarismo, ¿verdad? Porque hay como una paz negociada, que eso puede ser una buena señal, aunque yo no me fío nada, pero bueno, puede serlo, ¿vale? Pero, claro, de repente la lectura que se hace desde los medios occidentales y desde ciertos gobiernos es que ya no son yihadistas ni fundamentalistas islámicos ni nada que se le parezca. Son los rebeldes que han derrocado al tirano. Y de Sí, repente pasan varias cosas, dos en concreto que han sido muy criticadas y si quieres las comentamos, que es ok. uno, uno se les ha quitado de la lista de grupos terroristas, como ya no lo son, ya tienen el poder, pues nada, fin. Y lo otro, y que yo creo que es más grave incluso, que es la paralización de todos los trámites y de todos los estatus de asilo que tenían los sirios en Europa y entiendo que en España también, que eso les afecta directamente, es como has huido de esa guerra y por eso se te ha dado el estatus de refugiado, cosa que bueno, pues está bien, ¿verdad? Y que bueno, suscitó toda la polémica en su momento. Y ahora la guerra ya ha acabado y toda la gente está de la que huía, ya puedes volver, ya no pasa nada, ya no tienes el estatus y todo se paraliza. Es como, hombre, a ver, yo qué sé, la guerra acabó hace 3 días, ¿de verdad hace falta esto? Entonces, me gustaría saber también un poco tu opinión, yo tengo la mía, una mierda, evidentemente, Vale. pero No, bueno, claro, seguro que no. ¿qué lectura haces tú de esto? Porque claro, la lista de grupos terroristas es que, por ejemplo, en el caso kurdo se da la paradoja de que hay un montón de milicias kurdas y de grupos kurdos luchando por la supervivencia y por su estado en diferentes territorios y algunos se consideran grupos terroristas y otros no. Porque yo lo que entiendo es que unos obedecen a unos intereses y otros a otro. Y es como, perdona, al final están, por ejemplo, las IPG están dentro de. Se consideran terroristas y otra, o creo que eran esas, o creo que eran otras. Ahora no caigo de cuáles sí y cuáles no. Pero es como entonces, si yo me uno a esas para luchar, a nivel internacional se va a considerar terrorista. Pero si me uno a las otras, no. No tiene sentido y desde luego quien sea kurdo no va a pillar una mierda de qué coño está pasando ahí. Pues yo creo que aquí va a pasar un poquito lo Ya. mismo. A ver, es que justo, claro, ha sido a otro tema que también es es crítico, ¿no? Nosotros en nuestra línea editorial lo contamos igual. Lo del bueno y el malo hay que explicar siempre los intereses. Y lo del terrorismo es arbitrario. Es lo que tú dices, es tal cual. Las listas de terroristas, cada país tiene las suyas. No hay una lista
única de quién es terrorista. Entonces, cuando hablan, por ejemplo, los medios turcos de los kurdos, dicen, son terroristas y además están vinculados con el PKK, que es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que es la organización que consideran más terrorista Exacto, de esa toda. era. Correcto, esa era. Entonces, claro, bajo ese pretexto, ¿cómo no vas a intervenir en el Kurdistán? ¿Cómo no vas a matar a esa gente si son terroristas? No son kurdos que sean que Buenos. no sean responsables de lo que está ocurriendo con los turcos. Pero es que es el mismo discurso, te lo voy a poner más sencillo. Cuando en Israel, que son transparentes con su política comunicativa, te dicen los ministros abiertamente, es que no hay ningún palestino que no sea responsable de lo que hizo Hamás, porque no lo han derrocado o porque lo apoyan o porque lo que sea. Entonces, todos los palestinos son terroristas salvo que se marchen del país. Entonces, o limpieza étnica o eres un objetivo legítimo. Puedo matarte. Entonces, claro, es muy arbitrario el uso del terrorismo. Todo es terrorista cuando no te interesa, porque puedes justificar no solo luchar contra ello, sino masacrarlo si quieres. Porque ¿cómo no vas a masacrar al terrorismo? Cuando ahora ya es eso que ha perdido el significado, lo que pudiera ser una estrategia de insurgencia o de otra manera de realizar atentados con objetivos mediante el terror, conseguir objetivos políticos. Podría haber sido, ¿no? Habría que ponerse de acuerdo en qué debería ser Claro. calificado como terrorista. Es que calificar de grupo terrorista un grupo armado que ataca a otro país sin residir en él es como, a mí eso me suena a guerra, o sea, no me suena a terrorismo, porque yo puedo entender, claro, la definición de terrorismo ya, aparte de moderna, es muy antigua. Yo entiendo que es un grupo que se organiza en un país para sembrar el terror, es decir, que ataca objetivos civiles por cuestiones políticas y que utiliza la violencia y el miedo para conseguir sus objetivos. Pero cuando hablamos de zonas geopolíticas enfrentadas, que haya un grupo armado como Hamas que ataque a Israel, que dices, hombre, a mí me suena eso a milicia, me suena a grupo armado, me suena que no es ni más ni menos justificable, pero hombre, me suena bastante más a eso. Entonces, y ya, cuando muchos grupos hacen lo mismo y a unos los consideras terroristas y a otros no, es como, hombre, yo creo que Claro. yo creo que lo que estás haciendo es hacer una lista de buenos y malos. Es que es lo que estás haciendo, literalmente. Y Y ya lista de está. objetivos legítimos y lista de gente con la que, bueno, a lo mejor se puede hablar. Entonces, HTS, que es el que me preguntabas, Mm. estaba en la lista de terroristas. Bueno, yo creo que todavía sigue. Lo que ha dicho Estados Unidos es que habrá que revisar eso, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo los talibanes que siguieron la misma línea, que perfectamente podrían ser pragmáticos los estadounidenses con ellos, pero como tumbaron a un gobierno bueno, siguen en la lista de terroristas, aunque tampoco vas a hacer unos esfuerzos locos, ¿no? Es un poco por quedar bien. No vas a detener a los ministros, ni vas a No, intervenir claro. contra ellos, ni vas a seguir la guerra contra el terror contra ellos, como hizo Bush, que sí que hacía, ¿no? Utilizaba el terror para, en plan, la excusa del terrorismo Sí. para El intervenir eje en del países. mal. Claro. Entonces, como son el mal, puedes intervenir. Vale, pero es que ahora a quien se ha derrocado es a un gobierno malo, ¿no? Para Occidente. No es lo mismo que haber tumbado al gobierno de Kabul en Afganistán. Entonces, como has tumbado a un gobierno malo, yo tengo que ser pragmático y tengo que considerarte una organización legítima. Entonces, bueno, pues en el pasado habrás sido terrorista, pero ahora ya es otra cosa. Y por eso verás a todos los analistas y periodistas que van a seguir siempre la corriente dominante porque dependes de ellos para seguir haciendo tu trabajo, ¿no? Muchas veces. Diciéndote o justificando de alguna manera, ahora de repente nos preocupamos un montón por todos los crímenes de Bashar al-Assad cuando llevamos una década olvidados, ¿no? En su momento se hizo mucha propaganda porque había que favorecer que se interviniera, se consiguió pues que Estados Unidos tuviera bases en el terreno, que hubiera una condena generalizada, que se apoyara y se financiara a los grupos que lo querían derrocar, pues un poco como pasa con tantos y tantos países, cuando hay que intervenir, te pasas un mes justificando que Gaddafi, que Saddam Hussein, que hay que intervenir en Libia y en Irak, o no, que es que han intervenido contra Ucrania, pero ahí no hay que explicar nada, no hay que hacer una campaña para financiar el apoyo. O sea, siempre vas a necesitar a la prensa para que justifique tus acciones. Tus necesidades políticas. Y ahora conviene otra vez justificar que esta gente son muy moderados, porque han derrocado un gobierno malo, porque los crímenes que se cometieran son antiguos o no corresponden concretamente a ese grupo, aunque su ideología sea la que sea, y por lo tanto ahora al líder de este grupo, que es prácticamente el hombre más importante de Siria, que se llama Al-Yolani,
le tienen puesto una orden de búsqueda y captura los estadounidenses. Pues igual que pasa con el ministro del Interior afgano, ¿eh? Pero a lo mejor a este se la tenemos que quitar, porque Claro. este ahora es bueno. Pero, Claro. ¿cómo se casa? ¿Cómo se casa que a este tío, ahora de repente, que ha alcanzado el poder por la fuerza y viene de una rama de Al-Qaeda o de Al-Qaeda directamente, vaya a dejar de ser considerado terrorista y vaya a ser un interlocutor válido para el futuro del país? Y mientras tanto, Bildu es ETA. O sea, hay cierta gimnasia mental. Hay cierta gimnasia mental que a mí me sorprende que se mantenga de cierta manera. Porque, a ver, yo entiendo que si un grupo armado se hace con el poder y establece un gobierno estable y lo tira para adelante, pues hombre, con alguien tienes que hablar, evidentemente. Pero claro, cuando conviene y cuando no conviene, sacamos los bombarderos, porque lo de Libia fue... Lo de Libia, y no defiendo a Gaddafi porque ese tío se le fue la perola. Pero coño, allí se bombardeó directamente, se atacó el país desde la OTAN. Pero es que ese es el punto, que al final te están haciendo elegir. Es como, ¿por qué por estar en contra de destruir un país, derrocar un gobierno y de balcanizarlo prácticamente, ¿no? O convertirlo en un estado fallido, automáticamente pasas a estar a favor del régimen anterior? Que me da igual el que sea, porque los que hemos mencionado son todos muy distintos entre sí. Entonces, siempre se intenta meter esa trampa mental desde la prensa de, bueno, es que hay que apoyar a esta gente porque si no, eres lo otro, ¿no? Un poco lo de, bueno, pues o votas a Trump o votas a Biden, ¿vale? No hay más opciones. Entonces tienes que elegir el mal menor, que se dice muchas veces. Y ahí pues te presionan para que te posiciones. Y es como, bueno, pues a lo mejor es que no te gusta ninguno. Y no por eso tienes que intervenir, porque si tuviéramos que derrocar a todos los gobiernos del mundo que violan los derechos humanos o que no nos gustan... Arabia Saudí el primero, podríamos ir, por ejemplo. ¿Cuántos gobiernos quedan en pie? Te quiero decir que al final hay unos intereses, eso está claro.